Buenas para todos. Hoy vamos a ver tres propiedades de logaritmo que son de las más importantes que tiene justamente el logaritmo y las tenemos en el apunte. Las primeras dos ya las vimos en los videos anteriores, ¿sí? Así que las vamos a dejar de lado. Cualquier cosa podemos ir a mirar el video anterior. Pero bueno, hoy nos vamos a situar en las propiedades 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, que son las que tenemos acá, para poder resolver la segunda parte de la guía de ejercicios, ¿sí? Las vamos a enunciar y a ver cómo se aplican, más allá del ejemplo que tengamos propuesto. Pero la idea es que estas propiedades nos ayudan a resolver determinadas cuestiones. La primera propiedad la vamos a pensarla con un ejemplo, más allá de resolverlo. Y es la propiedad número 3. ¿Sí? Y nos dice que si, bueno, nosotros tenemos el logaritmo con cualquier base, por ejemplo, vamos a poner el número 3, de una multiplicación, por ejemplo, 15 por 8, lo que podemos hacer con esto es desarmar el logaritmo en dos. Es decir, esto lo podemos pensar como dos logaritmos que tienen la misma base que el principal, es decir, en este caso en base 3. Y podemos separar el argumento, es decir, por un lado poner al 15 y por el otro lado poner al 8, pero con una condición que es indispensable, que esos dos logaritmos se relacionen con una suma. Siempre que tengamos el logaritmo de una multiplicación, eso se puede separar como el logaritmo de la suma de esos dos argumentos. Y también lo importante es respetar la base, que si acá la base en este caso es 3, bueno, los dos logaritmos van a tener la base 3. ¿Qué es lo bueno de esto? Que como es una propiedad, ¿sí? Las propiedades, a ver, esto que está acá no lo puse, pero es igual a esto que está acá, es decir, equivale lo mismo. En las propiedades se puede ir hacia un lado, es decir, si tengo el logaritmo de una multiplicación, lo puedo separar como la suma de los logaritmos, pero también lo puedo llevar para atrás. Vamos a un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color, así no se mezcla. Si tenemos el logaritmo en base 7 de, por ejemplo, 15, más el logaritmo en base 7 de 40, no lo vamos a resolver, pero si tenemos el logaritmo en base 7 de 40 y el logaritmo en base 7 de 15, y eso está relacionado con una suma, al tener la misma base, que en este caso es el 7, ¿sí? Y una suma de por medio, lo que puedo hacer es unificarlo en un solo logaritmo que va a mantener la misma base, que en este caso es 7, y multiplicar los argumentos, que en este caso sería 15 por 40, ¿sí? Eso es lo que me permite hacer, a ver, el principal inconveniente en dónde está. Como decía, si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, lo puedo separar como la suma de los logaritmos, lo mismo al revés. Si tengo una suma de logaritmos, puedo agruparlos en un logaritmo con la multiplicación, pero lo que no puedo hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto. Si tengo el logaritmo, vamos a poner un ejemplo de en base de, voy a poner 8. Si tengo el logaritmo de una suma, 15 más 4, estamos con el 15 hoy de ejemplo. No puedo separarlo, ¿está bien? Porque si yo tengo, o mejor dicho, lo único que puedo hacer, ¿cuándo lo puedo separar? Cuando acá adentro tengo una multiplicación, ¿sí? Lo ponemos con la X o con el por. Pero digo, si nosotros tenemos una suma acá, la única que nos queda es resolver esta suma y hacer el logaritmo en base 8, bueno, en este caso nos quedaría de 19, no se puede aplicar ninguna propiedad. ¿Cuándo se puede aplicar? Si nosotros miramos la definición que tenemos acá, cuando el logaritmo es de una multiplicación, cuando el logaritmo, acá nos pone la letra A, de X por Y, ahí sí lo puedo separar, no cuando tengo la suma dentro del argumento, ¿sí? Cuando tengo la suma dentro del argumento, lo único que puedo hacer es resolver y listo, y resolver el logaritmo y ya. Cuando tengo una multiplicación dentro del argumento, ahí es cuando los podría separar, manteniendo la base. Dijimos,
logaritmo en base, en este caso, ¿no? En cuanto a definición matemática, logaritmo en base a de x sumando con el logaritmo en base a, con la misma base, del otro factor de la multiplicación que sería y. ¿Sí? Entonces, repetimos de vuelta, el logaritmo de una multiplicación, vamos a remarcarlo, el logaritmo de una multiplicación se puede separar como la suma de los logaritmos. La propiedad número 4, vamos a borrar esto, es muy parecida, pero me habla de cuando tengo un logaritmo con una determinada base, vamos a poner base 5, cuando tengo el logaritmo de una división, por ejemplo 10 dividido 2, en el argumento. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? También lo mismo, puedo separar los logaritmos, separar esta cuenta en dos logaritmos, respetando la base nuevamente, que en este caso es 5, así que ponemos la misma base. Separar los argumentos, es decir, este me va a quedar 10 y este me va a quedar 2. Y cuando tengo una división, los logaritmos se separan con una resta, ¿sí? Lo mismo de un lado hacia el otro como hicimos recién. Si tenemos, es decir, recién aplicamos la propiedad de esta forma. Bueno, se podría aplicar de la forma inversa, porque es una propiedad. Vamos a trazar una línea para no marearnos. Si tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 4 de 20 menos el logaritmo en base 4 de 10, como tengo dos logaritmos y la misma base, puedo juntarlos respetando la base y dividiendo los dos argumentos. En este caso 20 dividido 10. Acá tenemos dos formas de aplicar la propiedad. Les vuelvo a repetir lo mismo que en la propiedad número 3. Si nosotros tenemos una resta, vamos a ver si lo podemos marcar acá. Si nosotros tenemos una resta acá, no puedo hacer nada. Solamente puedo aplicar la propiedad justamente cuando en el argumento tengo una división. Cuando en el argumento tengo una división, lo puedo separar con la resta. Ahora, si tuviésemos una resta acá, no puedo hacer nada. Tengo que directamente resolver el ejercicio. Como dijimos, al ser una propiedad, se puede aplicar hacia ambos lados. La última propiedad, yo voy medianamente rápido, ustedes cualquier cosa pausan el video y pueden retroceder, es la propiedad número 5 y es la propiedad de exponentes, ¿sí? O mejor dicho, que se llama propiedad de exponentes. Y dice que si yo tengo el logaritmo con una determinada base, vamos siempre a un ejemplo puntual para que se entienda sin resolver. Por ejemplo, logaritmo en base 7 de, no sé, 8 elevado a la 10, ¿sí? Este exponente que tenemos acá arriba, me lo puedo sacar de encima y ponerlo adelante multiplicando, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacerlo porque si no va a quedar en la nada. Este 10, es decir, lo que está en el exponente del argumento, recordamos que todo esto es el argumento, lo puedo poner adelante multiplicando, así que acá me va a quedar 10 por, y lo mismo que tenía, logaritmo en base 7 de 8. ¿Qué es lo que me permite esto? En este caso, si nosotros quisiéramos resolver, primero tenemos que resolver 8 a la 10 y después el logaritmo en base 7 de todos los que nos da esto. Pero en este caso, una vez que apliquemos la propiedad, es más fácil porque tendríamos que resolver primero el logaritmo y después lo que nos da el logaritmo, multiplicarlo por el número 10 que tengo afuera. Como dijimos recién, al ser propiedades, estas, la del logaritmo, se pueden aplicar de manera inversa. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un número, por ejemplo el 5, multiplicando fuera de un logaritmo, cualquiera sea la base, vamos a poner base 9, y cualquiera sea el argumento, por ejemplo, no sé, de 11, acá tenemos 5 por el logaritmo en base 9 de 11. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo inverso. Así como acá sacamos el exponente y lo pasamos adelante multiplicando, acá lo que podemos hacer es que si tenemos, o mejor dicho, en palabras caseras, si tenemos un número que está multiplicando fuera del logaritmo, lo podemos trasladar adentro como un exponente. Es decir, que acá nos quedaría logaritmo en base 9, vamos a achicar el 9, de 11 elevado a la quinta. Es decir, podemos jugar con el exponente que tiene el argumento del logaritmo, ¿sí? De acuerdo a cómo me convenga,
lo puedo dejar adentro o lo puedo poner afuera. De la misma forma me va a dar lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo para que vean que esto nos da igual. Vamos a borrar esto y vamos a poner, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8. Vamos a poner al cuadrado. Si queremos aplicar la propiedad, lo que podemos hacer es que este 2 lo puedo pasar adelante multiplicando. Bueno, si lo ponemos adelante multiplicando, me va a quedar 2 por logaritmo en base 2 de 8. Y fíjense la diferencia para resolver ahora. Para resolver esto, lo primero que tenemos que resolver es el 8 al cuadrado. Es decir, que esto nos va a quedar logaritmo en base 2 de 8 al cuadrado, que es 8 por 8 es 64. ¿Sí? De este lado, lo primero que vamos a tener que resolver va a ser el logaritmo. Entonces nos va a quedar este 2, nos queda igual. Y este logaritmo, 2, logaritmo en base 2 de 8, me tengo que preguntar 2 elevado a cuánto me da 8, que este sale fácil, sabemos que es 3. Entonces esto me va a quedar 3. Bueno, si resolvemos ahora, fíjense que de este lado me queda 2 por 3, que es 6. Y de este lado, si resolvemos el logaritmo, me tengo que preguntar 2 elevado a cuánto me da 64. Bueno, si resolvemos, o mejor dicho, y si pensamos, 2 elevado a cuánto me da 64, vamos a ver que 2 a la sexta me da 64. Por lo tanto, del lado izquierdo puedo poner el 6. ¿Sí? Obviamente, al ser una propiedad, esto me queda igual de los dos lados. ¿Sí? ¿Para qué me van a servir estas tres propiedades? Para resolver los ejercicios que tenemos en la segunda parte. Vamos a hacer uno y después a ustedes les va a quedar el resto. Fíjense lo siguiente. Vamos a hacer un poquitito de zoom. Acá. Vamos a... Ahí ya me parece que es demasiado. Ahí está. Vamos a ver lo que nos pide la consigna. Nos dice resolver aplicando propiedades. ¿Sí? No puedo resolver de una esta multiplicación y después hacer el logaritmo porque me pide aplicar propiedades. Bueno, si nos fijamos acá tenemos logaritmo en base 3 de esta multiplicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? O mejor dicho, ¿qué propiedad se puede aplicar con la multiplicación? Se puede aplicar la propiedad de la suma. Es decir, puedo separar esto, el argumento, como una suma. ¿Suma de quién? De dos logaritmos. El primer logaritmo, que me queda siempre en base 3, va a ser el de 27. Más el segundo logaritmo, también en base 3. Recordamos que respetamos la base de la raíz cúbica, raíz cuadrada, perdón, de 3. Vamos a resolver para abajo. Ustedes cualquier cosa lo hacen acá que van a tener más espacio. Si resolvemos esto, en el primer caso, acá me tengo que preguntar 3 elevado a cuánto me da 27. Y si pensamos, este resultado, bueno, va a ser 3. ¿Sí? Porque 3 al cubo me da 27. Y en este segundo caso, lo que tengo que hacer es pensar a la raíz cuadrada de 3, transformarla en un exponente fraccionario, que es lo que vimos en la clase pasada. Recordamos que si la raíz no tiene nada acá, es porque el índice es 2, y el exponente que tiene el 3 es 1. Bueno, ¿cómo se transforma una raíz en un exponente fraccionario? Se mantiene la misma base y en el exponente va a quedar una fracción conformada en la parte del numerador por el exponente que tiene la base, que en este caso es 3, pero digo el exponente es 1, y abajo me va a quedar el índice de la raíz, que en este caso es 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 3, que es esto que tenemos acá, más allá de que yo le puse el 1, lo puedo pensar como 3 elevado a la 1 medio. Entonces vamos a copiar eso. Esto es logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 1 medio. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer acá? En este término no puedo resolver nada y en este término puedo aplicar la propiedad. El 1 medio lo puedo pasar adelante multiplicando, así que me va a quedar el 1 medio multiplicando a lo que me queda, que en este caso es logaritmo en base 3 de 3. Ojo, porque no podemos resolver esta suma, ¿sí? No se puede resolver, tengo que separar en términos. Acá tengo un término, quedó medio desprolijo. Ahí está. Y acá tenemos otro término, ¿sí? Entonces resolvemos primero los términos y después los juntamos. El 3 este lo dejamos,
y acá me va a quedar 1/2 multiplicado por este logaritmo. Bueno, ¿qué me tengo que preguntar acá? La base, que es 3, elevada a ¿cuánto? Me da 3. Y acá entra en juego la primera propiedad que vimos, o la segunda, no me acuerdo qué número le pusimos, que cualquier número elevado a la 1 es 3. Por lo tanto, acá me queda 1. Bueno, si resolvemos esta cuenta, me queda 3 más 1/2 por 1 me va a dar 1/2. Y si resolvemos esta última cuenta, me va a dar 7/2. ¿Sí? Y ese es el resultado del primer ejercicio. Tengan en cuenta lo siguiente: en todos los ejercicios no puedo resolver de una, porque acá yo podría haber calculado la raíz de 3, la raíz cuadrada de 3, que me iba a dar un número con coma, un número irracional. La podría haber multiplicado por 27 y después calcular el logaritmo en base 3 de eso. Pero esa no es la idea, porque en la consigna dice aplicando propiedades, ¿sí? Acá aplicamos la propiedad de la multiplicación. Y acá, de acá para acá, aplicamos la propiedad de el exponente del logaritmo, ¿sí? Bueno, todos los ejercicios tienen o mejor dicho, hay que aplicar la propiedad. Por ejemplo, acá, en el punto C, tenemos el logaritmo en base 2 de una división. Bueno, ¿cómo es el primer paso de eso? Vamos a hacerlo. Esto lo borro, ya saben, ustedes cualquier cosa lo pueden pausar. Vamos a hacer la primera parte, aunque sea, del punto C. Bueno, tengo el logaritmo de una división. Obviamente, al ser una división, tengo dos cosas. Tengo un numerador y tengo un denominador en la parte de abajo. Bueno, claramente, si tengo una división, esto se puede separar con una resta. Así que me va a quedar el logaritmo en base 2 de un lado, logaritmo en base 2 del otro. El primer argumento que me queda acá va a ser 8, el segundo argumento que me queda acá va a ser la raíz de 2, y esto se relaciona, como vimos en la propiedad de recién de la división, con una resta. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, esta raíz de 2, perdón, nuevamente la voy a tener que pensar como un exponente fraccionario, que va a ser 2 elevado a la 1/2 también, e ir resolviendo. Como para explicar esto, por si no vieron el video anterior, si yo tengo un número a elevado a un exponente b y una raíz c, ¿sí? Esto se puede transformar en un exponente fraccionario. ¿De qué manera? Dejando la misma base, que sería a, y en la fracción, y en el exponente nos va a quedar una fracción justamente, que va a ser en la parte del numerador la potencia, que en este caso es b, y en la parte del denominador el índice de la raíz, que va a ser c. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Si por ejemplo tenemos 7, por ejemplo vamos a pensar raíz cúbica de 7 al cuadrado. Bueno, ¿cómo hago para transformar esto en un exponente fraccionario? Me va a quedar el 7, el 2 va a ser la parte de arriba de la fracción y el 3 va a ser el denominador. Es decir, que la raíz cúbica, vamos a remarcarlo así se entiende. Es decir, que la raíz cúbica de 7 elevado al cuadrado es lo mismo que hacer 7 elevado a la 2/3. Esto lo vimos en clase, pero si quieren lo pueden comprobar con la calculadora y van a ver que da lo mismo. Y es, a la hora de trabajar con logaritmos, saber transformar las raíces en exponentes es muy importante por la propiedad que acabamos de ver, que me permite que lo que esté como un exponente lo puedo pasar adelante como una multiplicación. Así que es una propiedad que tenemos que empezar a tener muy en cuenta. Así que bueno, les dejo estos ejercicios que lo vamos a ir haciendo y los vamos a ir corrigiendo, pero ya pueden empezar a aplicar las propiedades acá para ir resolviendo, que hay varios. Una aclaración, solamente como para que vean cómo se aplica la propiedad, aunque ya lo hicimos en el último punto, que parece muy complicado. Todo se va a facilitar cuando este 3 que tenemos como exponente lo pongamos afuera multiplicando. Es decir, que me va a quedar 3 por el logaritmo de 0,001 sobre la raíz cuadrada de 10. Bueno, esto después, al ser una división, ustedes verán cómo lo separan, pero para que tengan en cuenta, lo principal de este ejercicio es poder pasar el 3 afuera multiplicando. Bueno, espero que les haya servido y
recuerden que también con estas propiedades también vamos a poder resolver todo el punto 3, que consiste en lo mismo, pero lo que se puede pensar, mejor dicho, según la consigna que dice expresar los siguientes cálculos como un solo logaritmo, no me pide que resuelva, perdón, esa es la ventaja. Pero si yo todo esto lo quiero expresar como un logaritmo, lo primero que tengo que ver, es decir, en este caso el ejercicio consiste en aplicar la propiedad, pero al revés de como lo vimos. Fíjense que acá, como no tenemos base, la base es 10, acá la base es 10 y acá la base es 10. ¿Sí? Vamos a borrarla para que no nos moleste. Pero lo que yo puedo pensar es lo siguiente. En este primer logaritmo no resolvemos nada, ¿sí? Lo podemos dejar así. Logaritmo de 3. En este segundo término, este 2 que está acá afuera multiplicando lo podemos meter adentro. Si repasamos la propiedad, lo podemos meter adentro como un exponente del 4. Y este 3 medios, lo mismo, lo podemos meter adentro como un exponente del 100. Es decir, que me va a quedar 100 a la 3 medios. Bueno, si ustedes se fijan ahora, como dijimos recién, acá tenemos base 10, acá tenemos base 10 y acá tenemos base 10. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que está acá, a ver, para poner en claro, el argumento del primer logaritmo es 3, el argumento del segundo logaritmo es 4 al cuadrado y el argumento del tercer logaritmo es 100 elevado a la 3 medios. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Estos tres logaritmos, unificarlos en un solo logaritmo con la misma base, que es 10, así que por eso no ponemos nada. Y lo que tenemos que tener cuidado es que estos dos logaritmos, al estar relacionados con una suma, lo que podemos hacer es relacionarlos con la multiplicación, es decir, acá me va a quedar 3 por 4 al cuadrado, y el último logaritmo, que es 100 a la 3 medios, que está relacionado con los otros dos con una resta, lo puedo pensar con la división, es decir, 100 a la 3 medios. ¿Hay que resolverlo? No, no hay que resolverlo porque no me lo pide. Me pide unificar todo en un solo logaritmo. Y bueno, fue lo que logramos. Acá teníamos 3 logaritmos y logramos ponerlos a todos en un logaritmo. ¿El argumento es un tanto complejo? Sí, se podría resolver también, pero no es la idea. La idea es poder ver qué propiedad puedo aplicar para relacionar los argumentos. Así que bueno, espero que les sirva el video y cualquier cosa me preguntan acá en los comentarios o en clase. Les mando un abrazo.